Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 12 de marzo y yo soy Rogelio Segovia. Este pasado 8 de marzo, varias empresas expresaron en redes sociales su compromiso con la equidad de género en posiciones de liderazgo, aunque algunas de estas afirmaciones parecen ser más estrategia de comunicación que acciones concretas, y muchas veces lo que dicen que van a hacer en temas de equidad de género no se llega a concretar. Pero veamos algunos números respecto a este tema y que respaldan esto que estoy mencionando. En el 2021, más de la mitad de los estudiantes universitarios eran mujeres, alcanzando un 54%. Sin embargo, al adentrarse en el mundo laboral, las mujeres se topan con tasas de informalidad más altas, empleos menos numerosos y salarios más bajos en comparación con sus colegas masculinos. Y en campos como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es conocido por el acrónimo en inglés STEM, solo 3 de cada 10 graduados son mujeres en México. Cuando las mujeres ingresan al mercado laboral mexicano, solo 4 de cada 10 trabajadoras son mujeres, lo que equivale a 24.2 millones de mujeres con empleo remunerado. La situación crítica se evidencia en que la mitad de ellas ganan como máximo apenas un salario mínimo, esto es tan solo 7,500 pesos al mes. Además, el 54% de las mujeres que trabajan lo hacen bajo un esquema de informalidad. Y las cosas no mejoran en los niveles ejecutivos y en los consejos de administración del país. Solo el 13% de las sillas en estos consejos son ocupadas por mujeres y únicamente el 7% tiene a una mujer como presidenta. Finalmente, apenas el 4% cuenta con una mujer en la silla del CEO, esto es, del director general, y tan solo el 1% de las empresas tienen mujeres en las 3 direcciones claves, que son la dirección general, finanzas y áreas jurídicas. Respecto a esto último, la consultora Grant Thornton señala que según su análisis Mujeres en los Negocios 2024, la paridad en altos cargos directivos tomaría 3 décadas si persiste el actual ritmo lento de participación femenina. Y aunque la presencia de mujeres en estos roles aumentó en los últimos años, la consultora destaca que la brecha aún es significativa. Hablemos también de la brecha salarial. En cuanto a esta, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, específicamente en Nuevo León, ha experimentado una reducción mínima del 2.9%. En la actualidad, las mujeres en este estado de Nuevo León ganan un 13% menos que sus contrapartes masculinos en empleos formales. Y en sectores específicos como la manufactura, la brecha alcanza el 24%. Además, se destaca que el trabajo no remunerado, y ojo con este dato, el trabajo no remunerado realizado por las mujeres, como pueden ser labores domésticas y de cuidado, en México equivale por cada mujer a 77,192 pesos mensuales. Por eso menciono que está muy bien que las organizaciones estén expresando su compromiso con la equidad de género en posiciones de liderazgo, pero estas afirmaciones parecen quedar solo en eso, en palabras. Por eso dicen que los panteones están llenos de buenas intenciones. Situación de negocios actual. La escasez de mano de obra en Estados Unidos es un desafío persistente que se espera continúe y se acentúe en las siguientes décadas. Y a pesar de un aumento proyectado en la población inmigrante, los expertos predicen que esta escasez seguirá afectando la economía estadounidense en tanto no haya una regulación migratoria que sea inclusive, y obviamente esto se ve muy afectado por los cambios demográficos,
que se están experimentando a nivel mundial, donde cada vez hay menos jóvenes, donde las tasas de reemplazo, esto es, el número de hijos que tienen las mujeres en edad de reproducción, va disminuyendo y por lo tanto la población actual a nivel mundial ya ha dejado de crecer y específicamente en muchos países empieza a declinar. Y obviamente esto impacta, y lo hemos mencionado mucho en este espacio, en dos cosas de manera puntual. Una de ellas es la inflación, pues hay mayores salarios para tratar de tener trabajadores, pero para tratar de tener trabajadores precisamente porque no los hay, porque empieza a escasear la mano de obra y poco a poco iremos viendo cómo este tema de la migración se va a volver en un activo importante de aquellos países que puedan empezarla a traer. Yo estimo que esto en unos 20 o 30 años aproximadamente va a ser muy diferente a la realidad que tenemos hoy en día. Y según un análisis del Baker Institute de la Universidad de Rice y del Instituto de Política Económica en Estados Unidos, se menciona que ese país enfrenta una grave escasez de mano de obra en diversos sectores, por lo cual proponen actualizar y ampliar programas y visas laborales para aprovechar la inmigración que está arribando, argumentando, dice estos estudios, que los inmigrantes contribuyen positivamente al mercado laboral y llenan vacíos demográficos y sobre todo algo que importa mucho en aquel país, sobre todo a los políticos y más en este enrarecido clima de elecciones que están teniendo, es que los trabajadores migrantes que están en situación legal, obviamente también los que están en situación ilegal, pero me refiero los que están en una situación legal, no le están quitando empleos a los ciudadanos, a los nacidos en aquel país. Más bien están cubriendo espacios que no se están pudiendo llenar. Y bueno, pese a la impopularidad política de la migración, el estudio de la Universidad de Rice destaca la importancia de reconsiderar y expandir visas como es la visa TN para atraer profesionales necesarios. O sea, no solamente estamos hablando de mano de obra intensiva, sino también de mano de obra pensante, es decir, a nivel profesional, a nivel investigación, a nivel doctoral, a nivel inteligencia artificial, que también ya hemos platicado en otros momentos. Por eso, el Instituto de Política Económica destaca que la proporción de migrantes en la fuerza laboral alcanzó un récord del 18.6% en 2023. Además, señalan que la inmigración contribuye significativamente al crecimiento económico y al aumento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Economía. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero todo momento parece que nos estamos comparando con lo que sucede en las redes sociales, con lo que nuestros conocidos hacen en redes sociales, y muchas veces nos preguntamos cómo es posible que esta persona o este familiar con un ingreso o un nivel socioeconómico parecido al mío esté teniendo una vida llena de lujos y de vacaciones. ¿Cómo lo hace para costearlo? Las comparaciones financieras en redes sociales impactan significativamente en nuestra percepción económica, y esto corresponde a un estudio del periódico The Wall Street Journal, o más bien a una nota de este periódico que cita diversos estudios. Bueno, un informe entre los informes que cita este diario, un informe de Edelman Financial Engines, revela que el 25% de las personas se siente menos satisfecho con su dinero debido a las redes sociales, y un tercio gasta más de lo necesario para mantenerse al día en plataformas como Instagram. El tiempo en redes también está vinculado con el gasto excesivo. Algunos, como dos personas que se citan, Christie y Jeff Gleining, optan por reducir su presencia en redes para concentrarse en sus negocios y no estar teniendo este tema de desconcentración y que impacta definitivamente en la percepción económica. La directora de planificación financiera de Edelman, Isabel Barrow, destaca que es crucial mirar más allá de las apariencias en redes sociales. La inflación ha moderado su escalada en México. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, se ubicó en 4.40% en la segunda quincena de febrero, de acuerdo a lo publicado este pasado jueves,
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y rompe así su racha de 3 meses al alza y que había ubicado a la inflación en 4.88% en enero. En el último mes, el INPC registró un alza del 0.09%, su incremento más moderado para el mismo periodo desde 2019, pero también hay algunos nubarrones o algunas malas noticias o temas que hay que tener en cuenta. Jonathan Helt, subgobernador del Banco de México, señaló que después de 25 quincenas consecutivas a la baja, la inflación subyacente anual subió a 4.66 en la segunda quincena de febrero, de 4.63% que había registrado en la quincena anterior. Es decir, la inflación general tuvo una disminución puntualmente al ubicarse en 4.40%, pero la inflación subyacente subió más de lo esperado. Y bueno, ante esto, Gabriela Siller de Banco Base mencionó en la red X que con la inflación publicada se incrementa la probabilidad de que el Banco de México recorte en 25 puntos base su tasa de interés el 21 de marzo. Sin embargo, continúa Siller, no se esperan ni debería ser esto el inicio de un ciclo de recortes, pues la inflación aún muestra riesgos y se encuentra muy por encima del objetivo del 3%. Hablemos del empleo en Estados Unidos. El reporte de empleo de febrero de aquel país tuvo buenas y malas. Por un lado, la creación de empleo superó las expectativas, ya que se crearon 275,000 empleos en este mes pasado de febrero. Sin embargo, se revisó a la baja la creación de empleo de enero y la tasa de desempleo se ubicó en 3.9%. Talento. ¿Puede un director de felicidad mejorar la moral en el lugar del trabajo? Una investigación presentada por el Financial Times muestra una lógica inflexible detrás de impulsar la alegría corporativa. Todos sabemos que los empleados felices son más productivos, más creativos y más motivados, y sin embargo, estudio tras estudio muestra que los niveles de felicidad en el trabajo suelen ser muy bajos, señala el periódico británico. Por eso, algunas empresas están creando un rol para solucionar el problema, el director de felicidad. La importancia del bienestar en el trabajo está ganando terreno entre las empresas destacadas como IKEA, Lidl y Adidas. Esto según un análisis del Instituto de Felicidad Camp en Portugal. Para abordar la baja satisfacción laboral, ha surgido este rol de director de felicidad o de Chief Happiness Officer, un gestor encargado de mejorar el ambiente y la felicidad en el entorno laboral. Y aunque la figura de este director de la felicidad busca impulsar la productividad al reconocer la relación entre felicidad y desempeño, Helen Lawrence de Happy Consultants Group sugiere que la verdadera felicidad laboral va más allá de los beneficios superficiales, involucrando elementos más profundos como propósito, reconocimiento y pertenencia. Es decir, no se trata solamente de cerveza, pizza, mesa de billar y taquitos los viernes. Tenemos que trabajar en propósito, reconocimiento y pertenencia. Por eso, empresas como SAP están implementando intervenciones específicas como microintervenciones para mejorar la moral y el empoderamiento de los equipos. A pesar de su relevancia, el término de director de la felicidad puede ser percibido como limitante y sobre todo afectar la percepción de su capacidad para agregar valor empresarial. Cultura. ¿Qué opinas de las juntas a las 8 de la mañana? Bueno, las reuniones a las 8 de la mañana son un tema que genera opiniones encontradas entre los profesionales. Algunos las consideran útiles para coordinar equipos globales en diferentes zonas horarias, mientras que otros las ven como una interrupción al tiempo personal y a las rutinas diarias. Jake Rudy, especialista en recursos humanos en Minneapolis, afirma que estas reuniones tempranas pueden generar estrés durante el sueño. Por ejemplo, si normalmente comienzas tu jornada laboral a las 9 de la mañana, como suele ser en muchas organizaciones, tener una junta a las 8 de la mañana ocasiona que no duermas tan bien
porque sabes que tienes que levantarte más temprano de lo habitual. Recientemente, un podcast empresarial llamado Demoted desató una ola de comentarios sobre los horarios de las reuniones. En un episodio se leyó un correo electrónico de un oyente que mencionaba a un empleado de la generación Z que faltó a una reunión matutina debido a una clase de ejercicios. Esto plantea preguntas sobre la flexibilidad de los horarios laborales y la adaptación a las necesidades individuales. Algunas empresas como Red Thread establecen horarios laborales comunes de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde y desalienta el envío de correos electrónicos no urgentes entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. La directora general de la empresa, Laura Emanuel, incluso sugiere que si es necesario tener una reunión temprana o tardía, se consulte con anticipación y se ofrezcan opciones flexibles a los empleados. Por otro lado, Joy Hodge, director ejecutivo de una agencia de marketing y comunicaciones, defiende las reuniones tempranas. Él trabaja con clientes globales desde la costa oeste de Estados Unidos y ha desarrollado la mentalidad del madrugador, el club de las 5 de la mañana. Para él, trabajar con diferentes zonas horarias es una realidad y las reuniones a las 8 de la mañana son parte de esa dinámica. Finalmente, para Brie Bruham, las empresas no deberían tener acceso ilimitado a la jornada de los trabajadores. Dice él que se trata de comunicación, de que se llegue a un acuerdo mutuo y simplemente de respeto. Eso nos permite tener una mejor conversación sobre, oye, ¿y cuándo estás disponible? Finalmente, ¿tú qué opinas de las juntas a las 8 de la mañana? Que no se nos escape. La escasez de personal capacitado ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos 15 años. Un 68% de las compañías en México enfrenta dificultades debido a la falta de talento. En consecuencia, algunas empresas están llevando a cabo programas de capacitación para mujeres con el objetivo de ocupar roles en logística y manufactura que históricamente han sido desempeñados mayormente por hombres. De acuerdo con información del Instituto Mexicano de la Competitividad, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas presentan la más alta proporción de trabajadores que reciben aguinaldo, aproximadamente un 80%. Esta tendencia se vincula con el nivel de formalidad en los empleos en dichas regiones. Las empresas mexicanas lanzarán en marzo la campaña Me Veo, incentivando a empleados y clientes con beneficios a cambio de participar en las elecciones. Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación, menciona que buscan lograr una participación del 65% con el Instituto Nacional Electoral. Advierte que la falta de participación podría aumentar la polarización y la inseguridad. La campaña cuenta con donativos de entre 25 y 30 millones de pesos anuales y busca un impacto multiplicador de hasta 3,000 millones de pesos. Tras las elecciones, se enfocarán en emprendedurismo y en cultura de cuidado del agua tan necesario hoy en día en nuestro país. En caso de aprobarse la ampliación de la licencia de paternidad de 5 a 20 días en México, esto tendría un impacto económico estimado de 13,876 millones de pesos, esto según un análisis de la Secretaría de Hacienda. Esta propuesta, que avanza en el Senado, implica costos de 8,698 millones para las empresas y 5,178 millones para el Instituto Mexicano del Seguro Social debido a las contrataciones temporales. La autoridad fiscal sugiere considerar un mínimo de días obligatorios y avanzar progresivamente, proponiendo una licencia de 10 días con sueldo y una posible extensión en caso de complicaciones de salud. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 12 de marzo de 2024 de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor hazlo a través de LinkedIn o en la red social X, antes Twitter, en Roge Segovia, o en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.